Buenas, soy Josep García, bienvenido a mi canal y después de mucho tiempo voy a hacer un vídeo que creo que puede ser un poco largo porque tengo algunas cosas que comentar. Lo primero que os voy a comentar es sobre la novela Centauros del Desierto, en el original de Searchers, Los Buscadores de Alan Lemay. La quiero comentar porque me ha parecido una excelente novela, muy alejada de ese mito que se extendió hace muchos años, la verdad es que no sé quién lo extendería, de que las malas novelas daban excelentes películas. Yo pienso que esto no es así, o sea, para que haya una excelente película tiene que haber un buen relato. Y la novela de Alan Lemay es un buen y excelente relato. Alan Lemay es un escritor estadounidense y dos de sus novelas, que fueron adaptadas al cine, tienen casi la misma temática. Una de ellas es la que nos vamos a ocupar, que es Centauros del Desierto, y la otra es Los que no perdonan. La mejor traducción tal vez sería Los no perdonados. O sea, lo bueno es que estas dos novelas dieron lugar a dos excelentes clásicos del cine. Uno fue Centauros del Desierto, clásico inmortal, y otro un clásico del que no se habla tanto, pero que también es muy buena, que es Los que no perdonan. Una del gran John Ford y otra del no menos grande John Huston. La novela es sencillamente maravillosa. Y la recomiendo no solo por ser una maravilla, sino también por ver los cambios que se produjeron de la novela al traslado en la pantalla. Cambios significativos, algunos importantes, otros no, y cómo el guionista supo captar la esencia de la novela y transmitirla en la pantalla. Hemos de decir que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario son diferentes. Evidentemente, cuando contamos una historia literariamente, podemos permitirnos el lujo de si viene al cuento, si viene al caso, si va bien para la historia, no para engordar la novela, que al final hace que la novela sea horrible si se la engorda por engordarla y por tener páginas, que es un gran mal de hoy en día, engordar novelas, cuando tal vez las mejores novelas que se han escrito nunca, pues a lo mejor no pasan de las 100 o 150 páginas. Incluso algunos de los mejores relatos no pasan de más de 20 páginas. Bueno, pues es el crimen de los literatos de hoy en día por hacer esto que se llama bestsellers, ¿no? Bien, pues la novela pues se puede permitir el lujo de, y ahora pongo un ejemplo, de hacer hasta 3 o 4 visitas al campamento indio. De hecho, en la novela salen numerosos encuentros en campamentos indios. Incluso, no voy a desvelar nada, en la novela se sugiere al final una realidad. Y es que los personajes siempre han estado a punto de. Lo que sería la película, se sugiere que sí, que los personajes visitan muchos campamentos indios, queda sugerido, pero las visitas a los campamentos indios quedan reducidas a dos visitas súper importantes. Las dos, digamos, más importantes. Cambios como, por ejemplo, el nombre de los personajes principales. En el libro, el personaje interpretado por John Wayne se llama Amos. Sin embargo, en la película se llama Ethan. Luego hay también reducción de personajes, se aunan personajes en uno solo. Bueno, son todo decisiones que hacen que un guión o una película no es nada más que una manifestación en imágenes de una novela, y esa manifestación es una versión, por decirlo de alguna manera, para hablar claro y pronto y que nos entendamos, y otro cineasta puede tener otra visión, otra versión de esa novela en su traslado a otra forma de arte. En este caso, pues las decisiones que toma Frank Senugent, que es el guionista, me parecen muy acertadas. Creo que cualquier aprendiz de guionista debería leerse la novela y debería leerse el guión de Frank Senugent o ver la película para ver cómo se traslada o con qué maestría se traslada una gran novela a la pantalla. Porque me parece
de maestros lo que hace Frank Senushin, y me parece de escuela para guionistas cinematográficos, que desgraciadamente, ya lo veremos, se van dejando seducir por las modas, estas fórmulas que muchas veces no sirven para nada, que se dan en las... Y con esto no quiero decir que ir a una escuela de cine sea malo, pero digamos que a veces la influencia que ejercen, o cuando las personas que acuden no tienen personalidad suficiente, asumen como un credo las cosas que se dan en la escuela, que imagino que los profesores no están ahí para que se asuman como un credo, y las llevan a la pantalla sin reflexionar, que es lo que pasa con la mayoría de gentes que copian obras de arte o copian guiones o copian historias sin ningún sentido, creyendo que copiando ya van bien, sin estudiar a fondo el significado de lo que están copiando. Un ejemplo muy práctico, Sergio Leone, uno de los grandes del spaghetti western, que dejó claro que tras el éxito de las películas del oeste realizadas en Europa, muchos cineastas se habían apuntado a la moda y lo único que habían hecho ha sido pervertir el género y hacer parodias insulsas, pensando que con poner ahí un señor con un sombrero vaquero y una pistola ya era suficiente, sin profundizar y sin conocer el territorio que pisaban, que es lo que hacen los grandes, como en su día hizo Sergio Leone, o como John Ford también hizo en su día. En la novela se recoge muy bien, por ejemplo, lo que es todas las etnias que en aquel momento poblaban el territorio, y que aquel territorio no pertenece a los colonizadores anglosajones blancos, sino que es un territorio en el que se dan cita mexicanos, comanches, apaches, un sinfín de tribus, etc. Y eso queda muy bien reflejado en la novela. Además de la tensión que se produce entre estas etnias, o que hay entre estas etnias. En la película, la tensión se produce, la película es otra cosa, la tensión se produce básicamente entre anglosajones y comanches, básicamente. Además, la novela es bastante fiel a lo que sería o la historia de aquel territorio, pues en la novela queda encuadrada en un momento en el que los colonos anglosajones piden protección al ejército, piden protección, digamos, al Estado, el Estado envía el ejército, pero el ejército, siguiendo instrucciones administrativas, lo que desearían los colonos anglosajones. Y esto también se refleja bastante bien en la novela. Digamos que queda muy reflejado, pues, cómo las diferentes tribus utilizan los medios que el Estado dispone y se aprovecha de ellos para subsistir en invierno y en verano, pues, volver a lo que era su modo tradicional de vida. Y esto, evidentemente, incluía la violencia contra otros habitantes del territorio. Habitantes que, justo es reconocerlo, eran invasores, pues el territorio originalmente, si nos remontamos más allá, pues igual sí, los comanches se lo quitaron a estos, y estos a aquellos, y aquellos a estos, pues sí, ¿no? Pero en el momento en el que suceden los hechos, pues los habitantes por derecho del territorio eran los comanches y las tribus que los habitaban. Tanto los mexicanos como los anglosajones eran los invasores. Y si nos remontamos a lo que sería, pues, el hecho de estar allá históricamente, pues bueno, los mexicanos hacía más tiempo que estaban allí que los anglosajones, ¿no? Pero también eran invasores, ¿no? O sea, los auténticos pobladores del territorio eran las tribus que lo habitaban. Pues todo esto se ve en la novela, toda esta tensión. En la película, ya digo, en la película se ve que el territorio
no solamente está habitado por anglosajones, se ve que a ese territorio llegan emigrantes de otros sitios, también se puede ver, cosa que en la novela también se dice, ¿no? Que la gente venía de otros sitios para habitar aquel territorio, seguramente debido a la presión demográfica. Pues que la novela no se llama "por la presión demográfica se vieron", no, sencillamente habla de que vinieron de otras zonas de Estados Unidos a poblar aquel territorio. Y en la película tampoco se dice que había presión demográfica, pero se ve pues que los europeos pues venían a aquel territorio pues porque en su país pasaban más gana que el perro de un ciego, que se dice vulgarmente. Y entonces pues iban a la búsqueda de lo prometido, de nuevas riquezas. No vamos a entrar ahora en si las grandes compañías, que en el fondo eran las que manejaban el cotarro, como siempre han hecho, pues estaban detrás de todo esto para su propio beneficio, que seguramente. Pero bueno, todo esto en la novela no se dice, puesto que la novela pretende solamente dar una imagen del territorio. Otra cosa que describe muy bien la novela son los paisajes y la atmósfera que se respira en aquel territorio. Cosa que la película, yo creo que hay momentos en que lo traslada muy bien. Otros momentos, pues a lo mejor el director decide ir por otros derroteros, pero hay momentos en que traslada muy bien la atmósfera de la novela. Hay dos grandes obras de arte. Una novela escrita por Alan Lemay, y otro, una excelente versión de esta novela filmada por John Ford y transcrita por Frank Senage. Sí, los finales de la novela y de la película son diferentes. Son diferentes en cuanto a lo que nos cuenta la novela y en cuanto a las imágenes que nos presenta la película. Pero la conclusión de ambas historias, en definitiva, nos vienen a decir lo mismo y nos dicen lo mismo. Hay unos personajes que van a poder formar parte de esta sociedad, que van a poder seguir adelante con sus vidas, y hay otros personajes que no tienen asiento en la sociedad. O sea, que a pesar de que los finales son diferentes, yo veo que ambos finales tienen el mismo sentido por diferentes que sean. Uno trasladado a imágenes, pero con un poder de la imagen increíble, y otro contado con palabras. Ahora, pues para aligerar un poco, quiero hablaros de Wonder Woman 1984. Solo un poquito, 4 pinceladas y ya está. Es una película de superhéroes, una superheroína, una amazona, que vive en una isla y que decide pues integrarse en el mundo humano para luchar por ellos. Bueno, la película aburridísima, yo creo que un desastre total. Ojo, las intenciones no eran malas. En cierto momento, la manera de resolver el conflicto me recordó mucho a las novelas de Ursula K. Le Guin, sobre todo al ciclo de Terramar. Lo que pasa es que, a pesar de que eso me lo recordó, y bueno, y la verdad es que es un tanto a favor de la película, en su totalidad la película me pareció excesivamente aburrida, falta de ritmo y me pareció con muchas escenas de relleno, excesivas escenas de relleno. O sea que había un momento en que la historia ya no te importaba para nada, o al menos a mí no me importaba para nada. Mi consejo: id a verla y opinar vosotros mismos. Es bueno que vayáis al cine porque realmente así apoyáis a la industria cinematográfica y a la industria del arte, que buena falta le hace. Bueno, buena falta nos hace que nos apoyen a todos, porque la criminalidad de este gobierno no tiene límites. A ver, no voy a hablar de la gestión que ha hecho de la pandemia, que seguramente pues todos habríamos hecho lo mismo, cualquier gobierno habría hecho lo mismo. Es más, estoy convencido y estoy de acuerdo en que probablemente la única manera, o una de las maneras, sea
reducir el contacto social al máximo y quedarnos encerrados en casa. Pero lo que no podré estar nunca de acuerdo es en la gestión económica que ha hecho el gobierno. No puedo estar de acuerdo en que en una pandemia en que hay gente que tiene necesidades, pasa hambre, en que se reciben dineros de Europa y se distribuyen entre las grandes empresas y sus amiguetes, a la población se la deje abandonada. Sí, la población puede estar encerrada en su casa, a eso no me opongo, pero la población tiene que estar alimentada y tiene que tener para llegar a fin de mes. Y no mediante préstamos de compañías que ya han abusado suficiente del rebaño. Y no puede ser que en una pandemia ellos, sin temblar la mano, condenen a la población a que se espabile con medidas insultantes, con préstamos, cuando la riqueza la produce la población, no la producen ellos, la produce la población. Y se suben el sueldo sin temblarles la mano, suben la asignación del primer español o de la casa del primer español y aumentan el gasto militar y policial. Bueno, yo ahí lo dejo. O sea, la gestión económica, un desastre. Pero ya digo, la gestión económica de abandonar a la gente a su suerte, fatal. Y no me valen excusas. Se ha recibido dinero de Europa. ¿Dónde está ese dinero? Y siguiente cosa, y ya con esto acabo, es hablaros de El Cid, la serie de Amazon. No sé por qué será, pero parece ser que es una serie que había suscitado cierta controversia en algunos sectores. Parece ser, porque a veces las controversias se suscitan interesadamente. O sea, a ver, se paga medios para que susciten controversias y se sepa que existe una serie que se llama El Cid. Eso es más viejo que, vamos, es publicidad, ¿no? Empezar a dar pechet, empezar a dar carnaza a los diferentes medios para que hablen de tu serie. Pero lo cierto es que a nivel de público, receptor final, poco se habla de la serie y eso es lo peor que le puede pasar a una serie o a un producto audiovisual, que no se hable de él. Bueno, supongo que la serie no ha convencido mucho a la gente. Cosas que tengo que decir. A priori, los ingredientes de la serie son interesantes. A ver, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de un territorio en el cual hay unos reyes cristianos que luchan por mantenerlo y expandirlo, y luchan entre ellos por sus intereses, y estamos hablando de unos invasores musulmanes que ya llevan unos años en el territorio, con lo cual, pues, podrían ser considerados también españoles, puesto que llevan ya unos años en el territorio. Y unos musulmanes que, bueno, la cosa está en que se ha creado un status quo, yo no te molesto, tú no me molestas, yo te pago para que tú me defiendas, bueno, cosas de estas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, hay unas fuerzas foráneas que presionan para que se haga una cruzada contra el Islam. Y esta cruzada, pues, España siendo un territorio en el que habitan islamitas y cristianos, pues bueno, es un territorio propio para la cruzada. La verdad es que los ingredientes son súper interesantes, ¿eh? Y ahora quiero hablar de otra serie, El Último Reino, que tiene unos ingredientes similares, o sea, los cristianos frente a los paganos, unos paganos que ocupan un territorio, la edad o el tiempo que llevan estos en el territorio, que son los vikingos, les he llamado paganos, son los vikingos. No es tanto como aquí los islamitas, no es tanto, pero bueno, ya algunos ya han nacido en el territorio. Ya pueden ser considerados britanos o sajones o como quieran, bueno, del país, digamos, ¿no? De la tierra, ya están en aquella tierra. Los mismos ingredientes. Una es una serie espectacular y estupenda, que es El Último Reino, y otra es una serie sosa e insulsa, que es El Cid. Y son los mismos ingredientes. Una toma buenas decisiones, que es El Último Reino, y otra toma decisiones nefastas en cuanto a iluminación. No creo que sea la más adecuada, la manera de iluminar, de dar imagen a esa historia. Un guión que bebe
mucho quiere beber a caballo entre Juego de Tronos, que es la serie que ha impactado a una generación y que hostia, todo hay que hacerlo como Juego de Tronos. Y volvemos a lo que dije antes. Yo siempre he dicho que lo importante no es hacerlo las cosas el primero, sino hacerlas bien. Y el caso es que se están haciendo las cosas como se hacía en Juego de Tronos, pero sin la sustancia de Juego de Tronos. O sea, una imitación por imitar, porque es lo que está de moda y es lo que tiene éxito. Y no se plantean si esa manera de contar la historia puede funcionar en ese producto en concreto. Y en el Cid no funciona esa manera de contar la historia. Y menos si hacemos una argamasa y en el batiburrillo ponemos pues cositas de series adolescentes que están de moda. El resultado es para mear y no echar gota. Terrible, terrible, terrible. Y con esto no quiero decir que la serie sea mala. La apoyo y quiero que se vea la serie y que cada uno tenga su opinión. Pero mi opinión es esta. Es una serie que podría ser buena. De hecho, yo creo que aún podría salvarse si se redirige, porque los ingredientes no son malos, pero habría que cambiar muchas cosas. Una de ellas son las interpretaciones, que muchas veces veo al actor recitando, no veo a los actores interpretando y dentro del personaje. Veo a los actores, y con todo mi respeto por ellos, que ponen la mano, recitan el texto y ya. Y puede que algunos actores, pues, a ver, no les quito desempeño, no quito que, por ejemplo, el chico que interpreta al Cid, pues no se empeñe y tal, pero su personaje no está bien encarado. No sé si por él, por la dirección, no lo sé. O porque le faltan tablas, no lo sé. No, aquí no me voy a meter. Pero el caso es que una serie que podría haber sido una buena serie, yo creo que es una oportunidad desaprovechada de, primero, que nos interesemos un poquito por nuestra historia. Y segundo, de hacer un producto audiovisual hispano, peninsular, potente. Y todo porque se han tomado las decisiones equivocadas. Teniendo los ingredientes que se tienen, unas intrigas entre las diferentes facciones que pueden ser muy interesantes y lo reducen todo a una función de final de curso de colegio. Es lo que puedo decir de esta serie, que de todas maneras os invito a verla, ya que tengáis opinión propia sobre ella. Venga, un saludo, si os ha gustado, dad clic, y si no os ha gustado, agradecido de que me hayáis visto.